a pesar de los eventos, tu corazón es tan duro que van a decir, no, Dios está haciendo esto y no me volteo hacia Él, yo hago como yo quiero. Así ha sucedido también a lo largo de la historia. Entonces nuestra oración sí puede ser para que haya paz, tranquilidad, que cesen las violencias, las guerras, pero más o que nuestra oración esté centrada en que los corazones de las personas se vuelvan a Dios, ¿verdad? Porque finalmente, ¿de qué sirve un alma eterna, perdida o eternamente perdida, que tenga paz, bienes, riquezas, comodidades, ¿verdad? Vivir en la playa tranquilamente, ¿verdad? ¿Qué es más valioso? La paz en ese sentido y comodidad o la salvación eterna del alma. Entonces, que nuestra oración sea en mucho sentido eso, que las personas que están sufriendo, que están padeciendo, que sean aliviadas con la seguridad y la esperanza eterna de su alma, ¿verdad? Que el Señor traiga paz en ese sentido. Y la familia no es diferente, pues la familia sigue siendo destruida y sigue cayéndose a pedazos. Y aún así, la iglesia, que es la familia de las familias, que Dios nos permita tener acciones de fe, ¿verdad? Tener acciones de fe confiando en los principios de Dios para mantener familias fuertes, familias unidas, porque finalmente esas familias unidas son las que traen o pueden compartir la esperanza de Dios al mundo. Es la luz, lo que preguntaba la semana pasada. Si alguien está perdido y está hambriento y perdido, buscando salvación y buscando a Dios, ¿sabrá a dónde acudir? ¿Sabrá con quién acudir? ¿Verdad? Dice la escritura que llegará un tiempo en que muchos tendrán hambre de la palabra, y habrá quien les comparta. Pues tu familia, tu matrimonio, la iglesia, tiene que ser esa luz, que sepan que tu familia, que tu matrimonio, que tu iglesia es la luz, y que sepan que aquí pueden encontrar la esperanza, no por nosotros, sino porque está aquí en la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a través de algunos versículos para tratar de contestar la pregunta, ¿cómo ganar el corazón de nuestros hijos y no perderlo? Y no perder el corazón de nuestros hijos en el camino. Vamos a verlo primero desde un punto de vista de los padres, que es el llamado del libro de Proverbios hacia los padres, y después un llamado de atención también hacia los hijos. Aunque no tengamos hijos, a lo mejor nuestros hijos ya salieron de casa, ya son hijos adultos o independientes que ya están formando sus propias familias. Quizá ya pasó el tiempo de educarlos en casa, pero aún así podemos aprender si es que el corazón de nuestros hijos lo perdimos, ¿verdad? Y cómo podemos hacer para restituir relaciones con nuestros hijos adultos. Y después fungir como abuelos. La posición o la función de un abuelo o abuela es muy relevante en las escrituras, es muy importante porque es el legado de nuestros antepasados, y es lo que nos une de alguna manera, o es nuestra liga al pasado, ¿verdad? Hay muchas historias. El mismo Salomón, o el hijo de Salomón, tuvo ahí un asunto con el asunto de pedir consejo a los consejeros de su padre, ¿verdad? De Roboam, o pedir consejo a los de su generación, ¿verdad? ¿Dónde hay más sabiduría? ¿Pedir consejo a los consejeros de mi padre o pedir consejo a los de mi generación? ¿Verdad? Y ahí es donde digo que los adultos, abuelos, tienen un capital de sabiduría que podemos todavía usar, aprovechar como padres, como adultos mayores, o adultos más bien, ¿cómo se dice? Padres de familia, y para con nuestros hijos también, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a través de estos versículos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Yo les pido que si alguien lo tiene, lo lea, y de ahí partimos, ¿sí? El primero, lo voy a leer, no lo busquen, es el 23-26 que vimos la semana pasada, que es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Es la oración, son palabras de los padres hacia los hijos,
pero es nuestra oración a Dios que el corazón de nuestros hijos lo tengamos cerca, ¿verdad? Que lo tengamos cerca. Entonces, alguien busque, por favor, Proverbios 13:24 para ir respondiendo. Si tú quieres ganar el corazón de tus hijos y no perderlo, aquí comienza la instrucción. 13:24. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Verdad? La educación moderna es contraria a este texto. Padres o familias modernas aborrecen este texto, no lo menosprecian, pues, este tipo de versículos. Si no es uno, son varios respecto a la instrucción de disciplinar a nuestros hijos, y hay varias formas. ¿Sí? Si un padre, una madre ama a su hijo, la mejor forma de demostrárselo es disciplinándolos. ¿Sí? Aquí habla de castigo. Alguna vez alguien decía que castigo puede ser diferenciado de disciplina. Digamos que nuestro vocabulario moderno, a lo mejor castigo está pensado más bien como que en la acción que sucedió el pasado, ¿verdad? Y disciplina más asociado hacia el futuro, pues, para corregir y que no lo vuelva a suceder, que no lo vuelva a hacer. Yo creo que aquí en estos textos no hace esa diferencia. El castigo tiene que ver con disciplina, con llamar la atención y corrección, ¿verdad? Corrección temprana es una muestra del amor de un padre o de una madre hacia el hijo. No es una venganza. No nos vengamos por lo que nuestros hijos nos hicieron. Y siempre la disciplina, vean esto, la disciplina siempre tiene que estar, ya asusté a Natanael aquí con la palabra disciplina. La disciplina tiene que estar ligada a una instrucción. Sí, un amigo, un hermano hace tiempo también compartía algo muy interesante que puso este ejemplo y dijo, mira, si tu hijo, digamos que tienes tu coche limpio, ¿verdad? De hecho, yo aprendí eso, que cuando tienes hijos ya no existe un coche limpio, ¿sí? Ya pasas a otro nivel donde la limpieza del coche es secundaria, sí. Pero él dice, porque derraman todo, ¿no? Que ya derramaron jugo, que ya metieron los pies, dice. Entonces este hermano decía, mira, si tu hijo tienes tu carro limpio y de pronto para entrar pisó un charquito o un poco de lodo, lo que sea, y metió los pies y ensució tu carro, ¿será motivo de disciplina? Dice, a lo mejor tú te molesta porque ensució tu coche, pero no es motivo de disciplina. ¿Sí? No lo vas a disciplinar porque ensució tu carro y tú estás enojado porque ensució tu carro. Eso no es motivo de disciplina. A lo mejor lo ensució y le dices, oye, ven, ayúdame a limpiarlo, pues lo ensuciaste, límpialo, nada más, y le ayudamos a limpiarlo. Dice, y a veces papás y mamás reaccionamos de una manera enojada porque nos tiran el agua, porque nos jalan la cobija y reaccionamos enojados porque sentimos que es una agresión y los golpeamos. Pues dice, esa no es la forma de disciplinar, pero si al contrario, con el mismo ejemplo del carro, dice, si tú le das una instrucción a tu hijo y le dices, hijo o hija, antes de entrar al carro, asegúrate de limpiarte los pies, límpiate los pies antes de entrar al carro. Ahí hay una instrucción y una, ¿cómo se llama? Una instrucción, pues, ¿verdad? Y si el hijo no te obedece, entra al carro y ensucia tu carro, por supuesto, otra vez sin enojo, pero viene la corrección y la disciplina sí la puedes ejercer, no por la suciedad del carro, sino por la desobediencia, porque estás trabajando no en que tu carro sea bonito, sino estás trabajando en un corazón obediente, ¿verdad? Que escucha y obedece, escucha y obedece. Y ahí es donde es un trabajo de todos los días, de todos los días, de todos los días. Una instrucción clara, ver a los ojos a los hijos, que entiendan, que lo repitan y entonces que lo ejecuten. Si no lo ejecutan, viene la corrección. Y entonces el trabajo de nuestros padres consiste en eso. Y de esa manera, lo creas o no, el mundo actual no lo cree, ganas el corazón de tu hijo.
¿sí? Se hace una liga poderosa en el corazón de tu hijo, entre el corazón de tu hijo y el tuyo, cuando desde temprano, por amor, lo corriges. Algunos usan una varita. En las librerías cristianas venden una vara de la corrección, pero esa está medio peligrosa porque está rotulada. Le puedes dejar el versículo en las pompas a los hijos con esa varita, pues. Algunas están rotuladas. Dice, y trae el versículo ahí y luego se los dejas marcado ahí. Sí. Leyendo un poquito y también escuchando a otros, se habla de que la varita era una varita realmente delgada. Sí, no es necesario, digo, bueno, estas parecen reglas así como de gruesas de madera, estas sí los puede lastimar, pues, o sea, si meten la mano, les puedes romper un dedo, pues. No deben de meter la mano. No metan la mano. ¿Para qué la meten? Pero realmente el concepto de la vara no es lastimarlos, no es hacerles daño físicamente, sino es quebrantar su corazón. Y por eso se hablaba en este contexto de usar una varita, una vara delgada, que no va a lastimar al niño, que es muy flexible, pero que sí les va a doler, pues, o sea, una varita de esas sí les va a doler. Este tipo de corrección, si lo compartimos en las escuelas, es a lo contrario del pensamiento, pues, actual de la educación, ¿verdad? E incluso demandas si vienen servicios sociales a quitarte la patria potestad de los hijos porque no debes de dar disciplina a los hijos. ¿A poco? Garrote, ¿no? Donde dice castigo es la palabra sí, y dice que es cetro, tribu, clan, pueblo, vara, cetro, gobernante, jabalina, garrote. Y la otra, la de disciplina, la de corrige, es disciplina, castigo, advertencia, instrucción. Sí. Cuando desaparece el cinturón, la varita, también sirve la pala de cocina. Bueno, el punto es de que sepan que hay una consecuencia y obvio no es para lastimarlos, pues lo que menos queremos es lastimarlos. El problema justamente es que reaccionamos con enojo y los lastimamos inadecuadamente, pues ahí esa violencia es completamente equivocada. Me acuerdo que cuando Natalia estaba chiquita, de hecho hasta usaba pañal todavía, le empezábamos a dar disciplina. Habíamos decidido que desde pequeños, si Dios nos daba hijos, íbamos a buscar disciplinarlos. Yo creo que con el primer hijo uno experimenta un poquito y aprende límites hasta cuando no. Entonces me acuerdo que Sarita nos decía que no, Sarita y Tommy nos decían que no les pegáramos, que no les pegáramos. Cuando no sabía el niño todavía por qué le pegaban. Bueno, y la disciplina tiene que ser gradual. No podemos usar la varita en el cinturón cuando los hijos tienen 12 años o 15, porque se nos paran enfrente y nos dicen, a ver, ya están más grandes que nosotros y realmente es una progresión, pero es una entrenamiento y educación a que sepan que una desobediencia tiene su consecuencia y irlos guiando por ese camino. La idea es marcarles un camino, una ruta. Eventualmente les podemos quitar privilegios, no darles algunos permisos, que les va a doler más que unas nalgadas, ¿verdad? Hay un momento en que los jóvenes les duele más no tener un cierto permiso a que les des unas nalgadas. Entonces es gradual.
Posiblemente sí. Sí, sí, porque les enseñas el respeto, la obediencia, las consecuencias y ya. O sea, se termina esa etapa, pero sigue la siguiente o continúa la siguiente de otro tipo de disciplinas. Ahora, el siguiente versículo es el 19-18. Proverbios 19-18. ¿Quién lo lee? El que lo tenga lo puede leer, por favor. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ajá. Mientras hay esperanza. Les decía la semana pasada que hay un momento en que ya no los pudiste corregir. Si no empiezas temprano, en un momento ya no hay forma de que te obedezcan, que te hagan caso, que te respeten y ya los perdiste, ¿verdad? Y dice, mas no se apresure tu alma a destruirlos. El punto no es dañarlos, no es dañar su entusiasmo, su autoestima, su dignidad, su motivación, ¿verdad? No, la idea no es destruir todo eso en nuestros hijos. No enojado, no con golpes. Alguien decía también, nunca disciplines a tus hijos con la mano o con las manos, ¿sí? Alguna bofetada o algún zape o a veces uno en el enojo, en la molestia, reacciona indebidamente a eso, pues, pero eso, usar nuestras manos o nuestros pies, pues una patada o lo que sea, realmente es violencia y eso aleja justamente a nuestros hijos de nosotros, ¿verdad? Cuando ven que nos acercamos, lo que ven es violencia, golpeo, ¿verdad? Agresión, en lugar de ver amor. Entonces, por eso también la varita es lo que decía Héctor, la varita está colgada, ¿sí? Y cada vez que voy a la varita, el niño ya sabe que esa es la disciplina, pues no es la mano de mi padre o de mi mamá, sino es la varita y es lo que me toca de consecuencia. Entonces son instrucciones bien interesantes. Yo pienso que podemos hacer diferencia entre la instrucción de las escrituras, que es clara, el principio es claro, y después aprender de otros, de las experiencias de otros, de hermanos y hermanas, matrimonios maduros, que ya han educado a varios hijos o varias generaciones y nos pueden dar algunos tips o consejos de cómo ejecutarlo, la instrucción o el principio bíblico. Otro más es el 27, ahí en la misma página. 27. Camina en su integridad y justo. Sus hijos son dichosos después de él. Ajá. Este tema lo vamos a tratar la próxima semana. Les decía que un sinónimo, desde mi punto de vista, un sinónimo de ser un padre, un esposo, el sinónimo es la integridad, ¿sí? Y entonces cuando los papás son íntegros o el padre es íntegro, ¿sí? El hijo que va atrás o los hijos que van atrás, siguiendo su ejemplo, son dichosos porque saben por dónde ir. El camino está abierto, los pasos están marcados, el ejemplo está puesto para ir atrás de él y eso da mucha dicha, a los hijos les da mucha confianza, les da seguridad, aman al padre o a la madre y quieren seguir por ese camino. El 22.6, por favor, ¿alguien lo lee? 22.6. Ajá. Esos pocos años que tienes para entrenar a tu hijo, a tu hija, hasta que se va de casa, que pueden ser sus primeros 15, 18, 20 años, ¿verdad? Es tan impactante o de tal impacto la liga que has hecho en su corazón con disciplina, instrucción, corrección, ¿verdad? Que aunque fuese viejo o vieja, vieja, aunque ya fuese grande, o crezca tu hijo, tu hija, dice, esa instrucción que aprendió en esos primeros 15, 20 años, se quedó marcada para siempre. No la va a olvidar. Y no solamente no la va a olvidar, sino ya tiene la capacidad y todo el entendimiento para enseñar así a sus hijos, de la misma manera en que él creció o ella creció con sus padres. Es un impacto duradero y aunque fuésemos viejos, no nos apartamos de ese camino porque el impacto ha sido grande. Y luego el 22.15.
Sí, parece que esta necedad o la autosuficiencia es algo innato, pues está en la naturaleza de Adán, pues es la naturaleza caída, la necedad, el perfil que veíamos ayer, o hemos visto también de los 5 yos de Isaías 14, ¿no? Yo subiré, yo me sentaré, yo tendré mi trono, yo seré como Dios, y esa es la naturaleza que tenemos antes de convertidos. Entonces, el punto de los hijos es buscar alejar esa necedad de su corazón. Eventualmente ellos podrán entender el evangelio, el valor o considerar la cruz y la obra de Cristo completa para librarnos de la naturaleza de Adán o nuestra separación en Adán y la lucha en la carne, que, ¿cómo se llama? La gana del espíritu, pues, la dependencia en el espíritu. Esos lo van a aprender un poquito más adelante, pues, pero mientras la vara de la corrección aleja la necedad. Ellos van a saber o tienen que saber, la meta tuya es que tengan que saber la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y la vara de la corrección lo hace. Y yo pienso que Dios participa también en ese proceso después de los padres o usando a los padres o usando a otras personas cuando ya somos jóvenes adultos. Si la necedad permanece en nosotros, ¿sí? O más bien, déjeme ponerlo de esta forma, el tamaño de nuestra necedad, ¿sí? El tamaño de nuestra necedad va a ser equivalente al tamaño del garrote que Dios va a usar para nuestras vidas, ¿sí? Más necedad, más garrote, en el sentido de que Dios nos va a llevar a través de cosas más difíciles, pues sí, hemos escuchado o conocemos historias también bien complicadas de personas que se alejan de sus padres, son rebeldes, los maldicen, este tipo de cosas como lo que las platiqué la semana pasada de este cantante, o gente que termina en la cárcel, termina enferma, termina sin una pierna, o en silla de ruedas por algún choque porque fue rebelde a sus padres, y ya quebrantados se dan cuenta de su necedad, ¿verdad? Y Dios tiene esperanza, o sea, Dios nos da esperanza, Dios restaura, pero algunas cosas quedan marcadas de por vida. Algunas cosas en nuestras vidas quedan marcadas. Esos pueden ser recordatorios de nuestra necedad y nuestra necesidad de confiar en Dios. Ahora el 29:15. 29:15. Este me gusta. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Verdad? ¿Cómo creen que Dios contestó la oración de Salomón? Lo que decíamos recientemente, si Salomón oró y dijo, Dios, dame entendimiento, dame discernimiento entre el bien y el mal, y Dios le contestó, ya lo tienes, ya te lo he dado. ¿Qué habrá recordado Salomón en ese momento? Las disciplinas o las correcciones de sus padres, ¿verdad? La vara de la corrección dan sabiduría. Salomón ya había pasado por ese proceso desde chico. Sí, por eso dice la mamá, dice Salomón es una madre delicada y me cuidaba, pero no en el sentido de consentimiento. Dice el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Sí? Tristemente, hoy en día, por falta de corrección, de disciplina, lo que abundan son hijos que son amigos de los padres. Las mamás y los papás les hacemos las cosas a los hijos, les hacemos la cama, les hacemos la comida, no los dejamos que barran, no los dejamos que salgan a trabajar, todos se los pasamos, no lo corregimos, ¿verdad? ¿Y qué genera eso en el corazón del hijo o de la hija? Es una persona consentida, apapachada, consentida, que no ha pasado tiempos difíciles, pues lo que les decía un poquito de las diferencias entre una generación que tiene que esforzarse, trabajar, pasar cuestiones difíciles, ¿verdad? Se esfuerzan, trabajo, penalidades o penas, ¿verdad? Y aprenden
a luchar, pues a sufrir. Y otras generaciones que lo tienen todo, los papás les hacen todo, tienen todo, no hacen nada, no trabajan, no estudian, reciben todo de los padres, eventualmente creen que lo merecen todo y son hijos consentidos y eventualmente avergonzaremos a nuestros padres. Ahorita vamos a terminar con algo respecto a eso. Y el 29:17, ¿alguien lea 29:17? (29:17) Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Ven eso, qué padre? ¿Quieres tener descanso cuando estés en los 50, 60, 70? ¿Ya? ¿También? Dice, mira que el descanso es inmediato, ¿no? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Dará alegría a tu alma. Puede ser, yo no lo había visto así como dice Mirna, que en el momento, en el día, en el momento te dan descanso. Sí, están tranquilos, ¿verdad? Y a veces nuestros corazones están tan atribulados que siendo adultos mayores, todavía, aparte quizá de la misma, no sé si vejez, pero pues ya la vida está avanzada, pues, ¿verdad? Y todavía encima tener hijos que a sus 40, 30 estén siendo necios, irresponsables, que no estén cuidando a sus propias familias. O sea, yo creo que hacer una pena aparte, pues una carga aparte muy pesada, pues, ¿verdad? No hay descanso. Mamás o abuelitas avergonzadas por sus hijos, por sus nietos. Y se corrige al hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora, de esa forma, corrección temprana, disciplinándolos, no consintiéndolos, demostrándoles amor con la corrección, andando en integridad, corrigiéndolos, ganas el corazón de tu hijo. ¿Sí? No hay otro camino, no es dándoles bienes, iPads, teléfonos, casas, cosas, carros, bienes, viajes. De esa manera no es ganar el corazón de tus hijos. Lo que a lo mejor los hijos ven cuando los papás somos así, justamente es con signo de dinero, signo de cosas materiales, ¿no? Y hay veces que los papás también nos equivocamos al creer que eso es lo mejor o todo lo que los hijos necesitan, ¿verdad? Darles todo lo que yo no tuve, pero no le estás dando lo que sí tuviste, que es disciplina y una madre que a veces hasta chanclazos nos aventaban, ¿verdad? Ahora hay muchos memes al respecto de que cómo extrañamos a las mamás que nos perseguían con la chancla para darnos disciplina. La chancla voladora. Bueno, y ahora el mensaje o la parte respecto a los hijos. ¿Pueden levantar la mano todos los que todavía son hijos que viven en su casa? ¿Con sus papás, sí? Ok, es una buena audiencia. Entonces, escuchen todos ustedes que levanten la mano. Esta parte es para ustedes. En Efesios 6, 2 y 3, no lo vean no lo busquen, pero dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿No se ha preguntado en algunas ocasiones o han visto a alguien en su trabajo, en la escuela, o vecino, vecina, o pariente, un primo o prima, lo que sea, que les va bien en la vida? Sí, o sea, les va bien y tú dices, pues no es tan talentosa, o pues era bien relajienta, no estudiaba tanto. Una anécdota. Mi mamá vivió 99 años y me vivió 2 meses y medio a los 100 años. Ajá. Pero
un nieto de mi mamá dijo, la otra abuelita de este nieto de mi mamá vivió 105 años. Y luego dijo, ay, cómo honraron mis abuelas a sus papás. Larga vida. Fíjate, 105. Sí. Pues sí. Es una promesa y bendición de Dios cuando un hijo o una hija honra a su padre, que le vaya bien en la vida. Y a veces vemos a personas y nos preguntamos, pues si no tiene nada extraordinario, pues cómo es que se le ocurrió esta cosa o este negocio o le va bien y su trabajo, tiene un buen trabajo y le va bien, pues en términos generales. Y volteas a ver y lo más probable es de que sea una persona que honra a su padre y a su madre, ¿sí? Que los sustenta, que los llama, que los cuida, que van, que están al pendiente de ellos y que los tienen en un lugar de honra, ¿verdad? Ustedes jóvenes, los que todavía viven en casa de sus padres, esta es una instrucción para ustedes, ¿sí? Dios les ha dado a sus padres, son una provisión de Dios para ustedes, para formar su carácter, para darles las herramientas y para equiparlos para la vida. Y si ustedes los honran, les va a ir bien en la vida y van a ser de larga vida sobre la tierra. Sí. Polemiza bastante. Me comenta Fer que tiene un maestro que polemiza bastante, que es ateo y trata de pues siempre ir en contra de Dios y de sus cosas, y que hace un par de semanas les decía, a ver, ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, los que no tienen, ¿cómo le hacen? ¿Cómo los honran? A ver, díganme, ¿está mal? Entonces, bueno, o sea, cómo el mundo trata de ir en contra de la corriente de la palabra de Dios, pues el que ya no tiene, pues ya no hay mandamiento. Sí, igual incluso podemos honrar su memoria. Muerto de alguna manera. el compadrazgo, ¿no? Pero, Sí. Sí, pero se honra la memoria, pero a fin de cuentas, o sea, creo que es demasiado absurdo el argumento, hasta de risa, como para incluso a contestarle. Pero ese es el mundo y esos son los ataques que van a sufrir los hijos de Dios, y los muchachos que están ahorita creciendo. Sí. Eso y más, ¿no? Van a ir sufriendo. Para descalificar la palabra de Dios. Es. Sí, sí, correcto, Héctor, gracias. Entonces, jóvenes, en fe, agradece a Dios por tus padres. A veces no vas a entender todo. No entendemos los porqués de muchas cosas que ellos hacen. Incluso padres que no sean tan ejemplares, que no anden tan en integridad, aún así Dios los puede usar para moldear nuestro carácter. Aunque no entendamos muchas cosas, pero confías en la instrucción de Dios. Confías en Él. Por eso decíamos que el libro de Proverbios es un libro de fe. Confías en la sabiduría de Dios y tomas acción en fe. Vean estos versículos ahora respecto a los hijos. Primero es el 13:1, Proverbios 13:1. ¿Quién lo lee para todos? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Qué quiere ser, joven? ¿Sabio o necio? ¿O burlador? ¿Sí? ¿Que crees que lo sabes todo, que tú puedes? El hijo sabio recibe el consejo del padre, ¿verdad? Estar atento. Y quizá no entiendo por qué, o sea, ¿por qué me dices eso si yo pienso que puede funcionar de otra forma? O si el camino es otro, pero confío y te escucho y tomo acción en fe, ¿sí? Mas el burlador no escucha las reprensiones, y ahí es donde viene la necedad en el corazón del joven o de la joven, viene la reprensión, y entre más grande la necedad, más grande es la vara que Dios tiene que usar para quebrantar nuestros corazones. ¿Alguien lea el 15:5? Ajá. El necio menosprecia el consejo de su padre. No menospreciar, más bien apreciar. Los padres son dados por Dios para formar nuestro carácter. Y ahí mismo el 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿No has sentido, joven,
en tu corazón en algún momento que menosprecias a tu papá? ¿Menosprecias a tu mamá? Quizá porque no está a nuestra altura o porque pensamos que ellos no saben o que ya pasó su época, porque ya son anticuados, ¿sí? Pero justamente ahí está el honrar a nuestros padres, escucharlos. Estoy hablando de cuando los jóvenes todavía vivimos con nuestros papás, ¿no? Escúchenlos. El sabio alegra al padre y el hombre necio menosprecia a la madre. Vean el 2020. ¿Quién lo lee, por favor? Al- Vean esto. Gracias, Jesse. La lámpara se refiere a la vida, ¿verdad? Y es lo que les digo, que hay historias así bien, bien tristes y tremendas, pues, que incluso salen en los medios, en los periódicos, pues, bueno, ya no existen los periódicos casi, pero en los medios, en los informativos, en las noticias, ¿verdad? De una muerte repentina, algún joven que se metió en algo, la violencia en los estadios, como hace poco, repentinamente un accidente automovilístico y trágicamente un joven muere, pues muere trágicamente, su vida se acaba, ¿sí? Así como a alguien le va bien en la vida por bendición o por que Dios cumple su promesa de que le vaya bien por honrar a sus padres, dice aquí que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. La vida de muchos jóvenes termina repentinamente y violentamente o trágicamente porque han menospreciado y han deshonrado a sus padres y los han maldecido, pues, ¿verdad? Vean 22-28, este es muy importante. 22-28, ya vamos rumbo al final. ¿Quién lo lee, por favor? 22-28. No traspases los dineros antiguos que pusieron tus padres. Ajá. Esta es una instrucción clarita que si le rascamos, piensen en esto. Hoy en día se habla de romper moldes, de romper paradigmas, ¿verdad? Y se habla mucho de la rebeldía de los jóvenes, que es algo bueno para romper estos paradigmas o moldes o limitaciones. No te limites si rompemos límites, ¿sí? Sin embargo, Dios ha puesto a nuestros padres para que en su sabiduría ellos pongan límites en nuestras vidas, ¿sí? Alguien decía en una ocasión, por ejemplo, hablando de una cerca, si compras un rancho, un rancho, una cerca, una casa, dice el dicho, este hombre decía, nunca quites una cerca hasta que sepas o preguntes para qué fue puesta, ¿sí? No vaya a ser que la reja se puso porque del otro lado hay un perro rabioso o un toro salvaje o no sé, y tú llegas, no te das cuenta, tu papá la puso y tú no te gusta, no quieres límites, la quitas y de repente surge lo desagradable, ¿verdad? Asimismo es lo que dice la escritura, dice, no traspases los linderos antiguos. Un lindero es un límite, una línea que limita, ya sea una línea real o imaginaria de alguna manera, o como imaginaria, pues, que se separa, hace separación. Un lindero es un límite. Entonces, con esa filosofía hoy en el mundo de que no te limites, sé rebelde, rompe los moldes, ve más allá de lo que tus papás, es lo que le decía, que algunas de estas filosofías no son aplicables en todas las cosas. En algunas cosas sí puede funcionar o en algunos casos, pero la escritura, el principio bíblico y eterno y para todas las generaciones es aprende de lo que tus papás hicieron, de los límites que pusieron tus papás, de lo que es bueno y de lo que es malo, y no traspases esos límites que ellos pusieron. Imagínense
un pastel hecho sin moldes. No se puede. No moldes, rompe los moldes. Imagínense un río sin límites, sin el cauce, ¿verdad? Un río desbordado causa destrozos, inundaciones, daños, muertes. El río necesita límites, el río necesita un cauce. Imagínense una presa, el mar, una presa sin muros, que causa destrozo. Pues lo mismo cuando los jóvenes piensan que los límites que ponen sus papás respecto a lo que es bueno y lo que es malo no son correctos o no son actuales, y los rompemos, los pasamos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en la sociedad del día de hoy. Las generaciones nuevas no respetan a los padres, no escuchan el consejo de los padres, traspasan el lindero que los padres pusieron, y por eso los destrozos. No en esta generación, pues, de generaciones anteriores, siglos. Sí. En el caso, por ejemplo, de los hijos que no escuchan a los padres, es responsabilidad del hijo, del padre, de ambos. Responsabilidad de unos o de los otros. Yo pienso que la concentración, o el padre tiene que estar, o la madre tiene que estar concentrada en su responsabilidad, y el hijo o los hijos tienen que estar concentrados en su responsabilidad, mientras los papás concentrados en lo que Dios les manda, que es disciplinar, ser íntegros, cuidar, amar, corregir. Si el hijo aún así no quiere ser sabio, no quiere escuchar, él va a tener un problema, ¿sí? O ya tiene un problema porque está traspasando el lindero, ¿vale? Ya no es responsabilidad de los padres. Ellos están saliendo de la protección que los padres han puesto y están realmente a la deriva. Y hay ocasiones donde los hijos, cuando los padres no son ejemplares, los hijos toman eso como un pretexto para no obedecerlos, para no escucharlos, pero no se están concentrando en su responsabilidad, que es escuchar a los padres y obedecerlos, ¿verdad? Se están concentrando en los errores de los padres, y también eso es equivocado. Entonces, justificando las acciones, exacto. Y aunque nuestros padres no sean perfectos y sean de alguna manera hayan actuado incorrectamente o hayan faltado algunas cosas, o no sean tan íntegros, o no sean tan cristianos, o tan obedientes, o tan, no digo tan cristianos, pero tan ejemplares en la fe, aún así, los hijos estamos más seguros bajo la protección de esos padres imperfectos que fuera de esa protección, a la deriva y, ¿cómo se dice?, a expensas de lo que el mundo nos puede causar. El último que tengo aquí es el 29.3. 29.3, y sigue el mensaje para los hijos. ¿Quién lo lee? Hombre que ama la sabiduría alegre a sus padres, mas el que frecuenta rameras perderá sus hijos. Hijos jóvenes que viven con sus papás, ¿quieres ver a tu papá y a tu mamá alegres? ¿Quieres alegrar su corazón? ¿Verdad? Tú tienes cómo hacerlo. Tú tienes cómo hacerlo. Dios te ha capacitado para alegrarlos, ¿sí? Y la forma es: ama la sabiduría, escúchalos, obedécelos, y eso les va a traer una alegría muy grande, permanente, por muchos años. Observa y aprende. Observa y aprende. Eso es algo que Salomón parece que tenía muy claro. Un joven, una persona observadora que agarró la sabiduría y la dirección de su padre y de su madre, que evidentemente no eran perfectos, pero Dios los usó para formar su carácter y para que él tuviera sabiduría y poder distinguir eventualmente entre lo bueno y lo malo. Observa y aprende. Termino con esta historia.
La primera vez que yo vi una película de Cantinflas fue como a los 18 años. Antes no, por alguna razón, no lo conocía. Había escuchado de él, pero no había visto ninguna película. Y la película que vi fue la que se llamó El Barrendero. Fue una parte nada más. Ya luego entendí que no es una de sus mejores películas, ¿verdad? Ya fue como que de las últimas, de salida, ya había pasado como que la época de oro de su creatividad y de la personalidad del personaje, por eso, el impacto de su personaje. Y la otra película que les digo ya estaba en otra época también del cine nacional y es otra historia, pero Mario Moreno murió en 1993 y él, no tengo que hablar mucho porque obviamente todos conocen la historia, pero tuvo un origen muy humilde, ¿verdad? Desde joven su papá era también trabajador, cartero y luego él trabajó con él. A Cantinflas de jovencito le tocó ser zapatero, limpiabotas, taxista y luego cuando se metió al mundo del espectáculo empezó en carpas, ¿no? Las famosas carpas, disfrazado ahí junto con otros y su comedia se empezó a destacar porque hacía una conexión, su personaje hizo una conexión muy importante con la idiosincrasia de nosotros, pues del pueblo mexicano, pues, ¿verdad? Y bueno, los éxitos que tuvo con su personaje, hizo más de 50 películas, son un montón. Y el mismo Chaplin, que es otro cómico muy famoso de aquel tiempo, una vez citó a Cantinflas y dijo, es el mejor comediante en vida, ¿sí? Y en Estados Unidos fue conocido también premiando la película, una de sus películas con un Oscar, ¿verdad? La película fue La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Fue cuando su cine salió, digamos, del ámbito hispano o latinoamericano o en español y alcanzó Hollywood con esa y ganó, esa película ganó un Oscar y Cantinflas por esa película como el mejor actor ganó el Globo de Oro. Bueno, y esa fue como que la época de oro del cine mexicano, ¿no? Y llegó a ser uno de los actores mejor pagados en todo el mundo. Y sus ganancias fueron muy grandes. Ustedes saben que Mario Moreno Cantinflas tuvo un hijo, algunos dicen que fue adoptivo y otros que fue de otra señora, pero hijo de él, Mario Moreno Ivanova, ¿verdad? Murió a los 56 años, muy joven relativamente. Yo tengo 56. Muy joven. En 2017. Este joven, lo que les digo de las generaciones, pues una generación humilde, esforzada, con penurias, con escasez y luchando para trabajar, para tener ingreso y de pronto un talento se explota y se hace súper famoso. Y el otro joven, pues desde niño tuvo todo, pues fue un joven consentido por su padre. Un joven consentido por su padre, tenía todo. Una casonona, sirvientes, escuelas, no le faltó nada, viajes, todo lo que quería lo tenía, autos. Esto lo llevó a ser un joven en búsqueda de cosas para la vida, se metió drogas, ¿verdad? Cuando entró a la escuela, en la universidad, pero la dejó a los pocos meses, no pensó que era lo suyo, dejó la escuela y su papá le dijo, entonces vente conmigo a la empresa o a las empresas que tenía para que veas cómo se hace todo esto y empezó a meterse a la empresa ya con los negocios de su padre, siendo muy famoso y ya estando al final de su carrera, pero todavía manejando, no sé, regalías de películas, todo lo que implicaba lo que había hecho, pues. Pero aún así, en su corazón había una necesidad o había una búsqueda, lo buscó en drogas, tuvo 3 esposas, metido en juicios, en adicciones y cuando tuvo hijos, vean esto, el hijo mayor que también se llamó Mario, digamos que sería como el Mario, la tercera generación, resulta que de jovencito lo encontraron muerto en un hotel. El joven se suicidó, el primogénito de Mario II, digamos. Estaba el joven relacionado con alcoholismo y drogas. Un joven perdido también con un corazón
necesitado en búsqueda de algo, pues, ¿verdad? Que no alcanzó a llenar con eso. Tuvo otros hijos, pero resulta que uno de ellos, no sé si es el segundo o es el tercero, a la edad de 16 años, el joven Gabriel se llama, fue inducido a las drogas por su propio padre. ¿Sí? Mario Ivanova indujo a su hijo a consumir drogas con él. El texto que leímos aquí dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Eso hizo Ivanova con su hijo. Lo llevó con rameras, según el texto bíblico. O sea, usando la palabra que la Biblia usa, pues el joven indujo a su hijo a esa vida, y el pretexto que usó él es pues para que sea hombre, pues para que se haga hombre, ¿verdad? Esa fue la forma que él pensó que podía equipar a su hijo, el nieto de Cantinflas. Lo indujo a las drogas, lo llevó con rameras. El joven odió a su padre por la vida que le dio, se fue a la calle y vivió mucho tiempo como indigente. Vivió en la calle, ¿sí? Andaba en las calles ahí durmiendo en las esquinas, sin ropa o con poca ropa. La misma ropa la tenía muchos días, hasta que unas señoras por ahí que tenían una tiendita, no sé qué vendían ahí, comida, supieron quién era y lo acogieron, pues le daban de comer, le daban comida, le daban ropa, le lavaban su ropa, pero el joven andaba en las calles pidiendo limosnas y viviendo de no sé qué, sumido en la drogadicción. Entonces otra hija junto con este joven Gabriel pasaron navidades en centros de rehabilitación, ¿sí? Y la vida familiar era de violencia, demandas, peleas por las herencias y muchas cosas como estas, pues. Y la pregunta que yo hago, no a fin de enjuiciar a una familia, pero es un modo de vida muy común, la familia destruida. Estas personas pues están como que en la vitrina a la vista de todos por ser personas conocidas y famosas, pero ¿cuántas familias desconocidas pasan por el mismo camino, las mismas rutinas familiares, familias destruidas, abuelos, ¿verdad? Que no dejan equipados a los hijos, que los consienten, que no los disciplinan, que les dan todo, y esos hijos, a los otros hijos, a los nietos ahora, les dan lo mismo o peor, ¿verdad? Y la pregunta que yo hago aquí para concluir es: ¿dónde se perdió el camino? ¿Dónde perdemos el camino como familias? Nos toca a cada uno de nosotros reflexionar, observar y aprender. Voltear a las Escrituras, entender los caminos de Dios, la sabiduría de Dios, que no son palabras de filosofía, ¿cómo se dice? Sabiduría oriental, ¿Alguien dijo algo? Sino es sabiduría de Dios. Así funciona, así vas a ganar el corazón de tu hijo y no lo vas a perder. Estas familias destruidas donde los padres no pueden ver a los hijos, donde los hijos no pueden ver a los padres, los aborrecen, los odian, no quieren verlos jamás, peleando herencias. Confía en Dios, joven, que vives con tus padres. Confía en Dios y actúa en fe. Padres, actuemos en fe, escuchemos la palabra de Dios, disciplinemos a nuestros hijos, ganemos su corazón, porque una vez ganado su corazón, no lo perderás en el camino. Y cuando tus hijos fuesen viejos, y tengo que hacer un paréntesis, a pesar de que los hijos de pronto parezcan que se desvían un poco o un mucho, ¿sí? Pero la palabra dada por los padres está en su corazón y todos los días les llama, todos los días les retumba en el corazón, ¿sí? Y Dios quiera que eventualmente, como el hijo pródigo, regresen y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre tengo todo, voy para allá.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado estos vínculos en la familia, los abuelos, los hijos, los matrimonios, donde todavía podemos valorar tu sabiduría, tu palabra, a pesar de que el mundo no lo hace. Te pido que no nos dejes caer en la necedad o en la ignorancia o en el desconocimiento de las filosofías del mundo y podamos ser fieles o podemos actuar en fe y ver generación tras generación que no pierden el camino, que cada generación siguiente es una generación que te ama y que a pesar de los problemas o de las necedades temporales que hiciéramos, regresan porque la palabra tuya y la palabra de los padres es poderosa o ha sido poderosa y sembrada en sus corazones. Te pido por los jóvenes que aún están con sus padres para que ellos los honren y tú los bendigas, a los padres que les dé sabiduría, a los hijos que ya han salido y que andan en cierta rebeldía, que tu espíritu, su conciencia, no los deje en paz, Señor, que no estén en paz y que busquen entender el bien y el mal, reconciliarse contigo, reconciliarse con los papás cuando sea necesario. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.